Bien, hola. Gracias a profesora Yasmín Ramona de Giacomo en esta nueva oportunidad. Soy Marlon Maya, estudiante en la carrera de Derecho de la Universidad de Yacambú, y en esta oportunidad nos pide la evaluación de lo que son la obligación tributaria y sus medios de extinción. Quería rápidamente compartir con usted, profesora, y en cuanto a la obligación tributaria, que no es más que el conjunto de normas, los deberes y derechos que tiene en este caso el Estado como nación para la aplicación de tributos bajo un esquema normativo, y en este caso el sujeto pasivo someterse a las consideraciones del mismo. Para ello, el Código Orgánico Tributario en su artículo número 13, por favor, la lámina anterior, quería rápidamente, la obligación tributaria surge entre el Estado, como lo explicaba, en las distintas expresiones del poder público nacional y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el presupuesto de hechos previsto en la ley. Conjunto de deberes y obligaciones que tiene en este caso el Estado Nacional, que es el sujeto activo, y en este caso el sujeto pasivo para la aplicación de la misma. Las obligaciones tributarias, hay una clasificación. Se clasifican en materiales y formales. Las obligaciones materiales, la obligación tributaria principal es la que tiene por objeto sencillamente el pago del tributo, la erogación del mismo. Las obligaciones, en este caso accesorias, son pagos que se deben satisfacer a la administración tributaria. Dentro de ellas podemos mencionar los intereses de mora, los recargos por declaración extemporánea, los recargos del periodo ejecutivo, así como otras que en este caso el órgano rector, en este caso el Ejecutivo Nacional, bien tenga discreción aplicada. El otro tipo de clasificación, que puede ser en obligaciones formales, estas no tienen carácter monetario y son impuestas por la normativa a los sujetos pasivos, y dentro de las cuales podemos mencionar el hecho de solicitar y utilizar el número de identificación, el número de registro de información fiscal, en sus relaciones de naturaleza o de trascendencia tributaria, bien sea persona natural o persona jurídica, presentar declaraciones y autoliquidaciones y comunicaciones, no surge ningún efecto de pago, y también podrían ser las de llevar y conservar y aportar a la administración tributaria, cuando ésta lo requiera, libros de contabilidad, registros, bien sean digital, para la hora de cualquier fiscalización, a bien tenga que considerar el ente correspondiente. Dentro de los elementos de las obligaciones tributarias, muy importante, quiero destacar que en la investigación que hemos hecho, que he realizado, tenemos varias categorías. Está el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho imponible, el hecho generador, la base imponible, el tipo de gravamen y la cuota tributaria finalmente. A bien, quisiera pues glosarlo y de esta manera compartirlo, profesor. Dentro de esos elementos de obligaciones tributarias, tal como lo pide usted en la materia, encontramos el sujeto activo. El artículo 18 del Código Orgánico Tributario declara el sujeto activo de la obligación tributaria. En este caso sería el ente público, es decir, el Estado, en este caso el Ejecutivo, quien es el acreedor del tributo. Y en contraparte, el sujeto pasivo, que son aquellos que estamos obligados al pago correspondiente del tributo. ¿Ok? Eso le repito, según lo que establece el Código Orgánico Tributario, que además estamos obligados, tributarios las personas naturales o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de dichas obligaciones. Entre estos mencionamos lo que establece el 22 del COD, los contribuyentes personas naturales o jurídicas, como ya le repetí, prescindiendo de su capacidad. El 25 establece los responsables, que son sujetos pasivos que, sin tener carácter de contribuyente, deben cumplir las obligaciones tributarias de otro por imperio de la ley. Te va a tramitar un trámite de vehículo en cualquier organismo público, tienes que pagar la tasa impositiva al respecto, en este caso para más o menos diferenciar la situación. Dentro de los elementos de las obligaciones tributarias, tema muy importante también, la clasificación, tenemos que el hecho imponible se refiere a la materialización del hecho generación. Comienza la obligación o nace la obligación tributaria, ¿ok? Son las circunstancias que, le reitero, obligan a pagar en consecuencia el tributo correspondiente. El hecho generador, luego de tener ya la obligación tributaria activada, nace el hecho económico sobre el cual le atribuye su consecuencia para hacer respectivo el pago. Y la base imponible sería en este caso la cuantía sobre el cual se debería calcular la tasa o el tipo de impuesto y su monto establecido porcentualmente hablando según el tipo de impuesto al cual se le aplica la tasa, calculándose como base. El tipo de gravamen
que es muy importante también, hablamos que es el valor económico y medible que se impone al contribuyente sobre el cual se aplica la tarifa del impuesto, para establecer de esta manera su obligación tributaria. Y la cuota tributaria, que es la cantidad a abonar el sujeto pasivo para el pago del tributo. Tipo de gravamen no es más que el tipo de impuesto, y en este caso la cuota tributaria sería la tasa o la tarifa, por así decirle, del cual sobre ese gravamen se va a cancelar el tributo. Una de las características, o quiero compartir parte de algunas características de nuestras obligaciones tributarias, cuando hablo de nuestras, porque le reitero, soy trabajador de una empresa en la cual soy contribuyente especial. Existe un vínculo personal entre el Estado y el sujeto pasivo, la supremacía de las leyes. Es una obligación de dar sumas de dinero o cosas porque estamos obligados a enterar un pago en tributo. Tiene su fuente en la ley y todos los reglamentos, providencias, decretos que sancionan en este caso el Ejecutivo para hacer de esto la regulación de la misma, y estamos obligados. Nace al producirse el presupuesto de hecho previsto en la ley. Los tributos en un Estado responsable recoge la plata tributada para de esta manera, tal cual como establece el 315 de la Constitución, llevar adelante obras de beneficencia social. Es autónoma porque en este caso el imperio de la ley, que va por encima inclusive del sujeto pasivo, pero en el respeto de la pirámide, el Estado tiene la autonomía para sancionar, para establecer la cantidad de tributos que un país necesita según su perfil o desarrollo económico. Su cumplimiento se puede asegurar por medio de la garantía real o con privilegios especiales, eso lo establece la normativa, y de esta manera, a final de cuentas, estamos obligados a cumplir con el pago de nuestros impuestos. Es importante, dentro de lo que me está pidiendo profesora, ver la forma de extinción de la obligación tributaria, las formas que tenemos para, de esta manera, luego del cuadro biográfico que tuvimos de investigación, hay varios tipos para formalizar la extinción. En este caso, le menciono el pago, la compensación, la condonación y la consolidación. Veamos rápidamente. Esos medios de extinción en el pago, cuando se cancela evidentemente la prestación debida por el sujeto pasivo, en este caso al acreedor, que es el activo, el Estado como tal, y el pago debe tener primero unos principios fundamentales, que son la integridad, la identidad y la indivisibilidad. Eso es importante destacarlo, ¿ok? La integridad, ¿por qué? Son las fases en las cuales el contribuyente, en este caso, tiene que agotar cada una de las mismas para al final concretar, según la fase correspondiente, culminar su obligación tributaria, de esta manera cancelar. La identidad no es más que la cantidad exacta y propicio según lo que establezca la normativa de pago, y donde en este caso el agente activo no aspire más de lo que tiene que ser en el pago, sino que el sujeto pasivo está obligado a cancelar exactamente la tasa y el monto al cual los cálculos, bien sea por autoliquidación o por determinación de la norma impuesta, tienen obligarse a cancelar, y no sea el Estado el que aspire más dinero de lo que no debe ser. Y finalmente, la indivisibilidad, aquel principio que permite que debe concretar la totalidad de su pago, o en su defecto, en donde la normativa establezca alguna regulación, por ejemplo, las porciones que se hacen con el pago de impuestos sobre la renta, le permita agotar cada una de las mismas y culminar el monto total de lo que haya establecido, en ese caso, el pago en una sola cantidad, por completo. ¿De acuerdo? Y las formas o maneras de efectuar el pago previstas, el lugar, la fecha, los pagos a cuenta, hay formularios, hay providencias que establecen la regulación, sobre todo que esto es un tema muy combinado con el contador público de la unidad de comercio. El lugar, bueno, el señalado por la administración tributaria. El SENIAT, en este caso, que es el organismo que se encarga de regular la materia, tiene sectorizado el país. En mi caso, donde yo estoy, los pagos de tributos que yo erogo ahora de manera semanal, lo hago según el sector donde yo tengo la actividad, donde ejerzo la actividad comercial. La fecha correspondiente al pago debe efectuarse en la fecha que deba presentarse una vez usted tenga lista hecho el planteamiento de liquidación. Pagos a cuenta, los pagos a cuenta, bueno, los establecidos por la ley, en el caso venezolano la banca pública. Y permíteme por favor en la parte de atrás, rápidamente, y es importante señalar
que las formas, gracias, disculpen, nos brincamos aquí, profesora, rapidito, de efectuar el pago que le decía, están contenidas en lugar, fecha y las unidades de recaudación, los pagos a cuenta. Hay unos conceptos, bueno, que si usted no realiza los pagos de tributos correspondientes, usted estará sometido a una cantidad de sanciones, de intereses moratorios, tributo del periodo correspondiente en el caso tal de que haya alguna situación legal que lo involucre. Todo el régimen sancionatorio y del tema del pago está entre el 40 y el 48 del Código Orgánico Tributario perfectamente establecido. Y bueno, quería mostrar esta lámina que creo que es importante también para el tema de los lapsos fechas que el contribuyente tiene que hacer para evitar sanción. Continúo. Las prórrogas, por supuesto, importante que también lo establece el Código, para el pago de las obligaciones no vencidas, podrán ser acordadas con carácter excepcional, se puede presentar con 15 días de anticipación o antes de su vencimiento, se otorgará solo cuando la administración tributaria haya evaluado la solicitud y lo considere aprobatorio y prudente la misma, no causarán ningún tipo de interés. La administración tributaria debe dar respuesta en un lapso de 10 días, según la norma. De no hacerlo, se considera que no fue aceptada dicha solicitud, en este caso por el contribuyente, y evitar el silencio administrativo. Facilidades de pago. El Ejecutivo Nacional podrá conceder con carácter general prórrogas y demás facilidades para el pago de las obligaciones no vencidas, así como fraccionamientos y plazos para el pago de deudas atrasadas, cuando el normal cumplimiento de la obligación tributaria se ve impedido por caso fortuito o mayor fuerza en virtud de las circunstancias excepcionales que afecten el cambio. Por ejemplo, en marzo de este año, con el apagón nacional, el CENIAT tuvo que verse en la obligación de establecer algunas providencias para flexibilizar los lapsos de pago, visto pues que el tema de la luz, de la energía eléctrica, afectó todo el país durante todo ese lapso de tiempo y impidió que los contribuyentes hicieran al momento oportuno los pagos correspondientes, por darle un ejemplo. Entonces los plazos, en este caso, no pueden exceder 36 meses y efectos del pago en la extinción de la obligación y por consiguiente la liberación del deudor en el caso del que el CENIAT lo considere prudente. Procedimiento para el otorgamiento de los lapsos, para sintetizar un poco lo que venía diciendo, tal como lo dije, reitero, 15 días para presentar la solicitud antes del vencimiento del plazo del pago y solo podrán ser concedidos cuando a juicio de la Administración Tributaria se justifiquen las causas, tal como lo expliqué. ¿Ok? Tenemos ahora en parte de los modos de pago también la compensación. Es aquella donde en este caso hay mutuos acreedores y deudores. A ver, conceptos imputables a la compensación: los créditos líquidos, dar un ejemplo, y exigibles se compensen, y esta compensación no será el resultado de una decisión discrecional de la administración, sino de un derecho que pertenece al sujeto pasivo. Si yo tengo inventarios y yo compré unas mercancías, unos bienes o productos, y en la cual pagué un IVA, y en este sentido no los he vendido aún, le repito, es un tema de contador y el contribuyente debe combinarse para la experiencia en positivo y no incurrir en mora, se genera un crédito fiscal porque tengo inventario suficiente de mercancías ya canceladas por concepto de IVA, pero que están en almacén, están en inventario. Por lo consecuencia, en este caso, hay un crédito fiscal que me permite el pago oportuno una vez venda esas mercancías sin incurrir en el tema del vencimiento de los lapsos. La cesión de créditos fiscales, como le explicaba, pueden ser cedidos a otro contribuyente responsable a solo efecto de ser compensados con deudas tributarias del cesionario con el mismo. Efectos de la cesión de créditos, se obtendrán efectos de pago en la medida de existencia y legitimidad de los créditos cedidos. Evidentemente todo esto tiene que tener un respaldo contable donde usted certifique que esos inventarios están fielmente contenidos en la unidad de negocio y que dentro de los formatos y los pagos de providencia o reglamentos establecidos por el CENIAT debe demostrar contablemente de que existe en este caso un crédito fiscal y usted no está aún en el lapso de pago porque en efecto los tiene todavía. ¿Okay? Siguiente, la confusión. En las investigaciones, en la reunión, la confusión es la reunión de una misma persona de calidad de deudor y acreedor. O sea, hay una dualidad de tema allí. Se entiende por confusión cuando el sujeto activo quedare colocado en la situación del deudor, en este caso el Estado, como consecuencia de la transmisión de los bienes o derechos objeto del tributo. La remisión, el acto por el cual el acreedor renuncia gratuitamente al derecho del crédito que tiene contra el deudor, es el perdón de la misma. Siempre debe haber una ley que regule, en este caso, la materia. La condonación solo por ley, que también es importante
establecerse aquí. Para eso habrá un régimen especial de leyes, de reglamentos que regulen esto, porque es importante, porque sería, profesora, prácticamente la exoneración del pago de un impuesto que usted tendría que haber pagado, pero que en este caso el ente correspondiente, SENIAC, Papá Estado, tiene a ver la disposición de condonarle o de exonerarle el monto o el pago del mismo, y para eso hay reglamentación al respecto y cuáles son los criterios evaluativos para lo mismo. Y muy importante el tema, porque los medios de extinción, en este caso el pago ya concretado finalmente del impuesto, del tributo, la obligación tributaria, son el finiquito, la cancelación de la deuda adquirida por parte del contribuyente en cualquier lapso o periodo fiscal evaluado. Existen diversas formas para su extinción, tales como son el pago, la compensación, la confusión y la remisión, que ya brevemente en las láminas anteriores me permití mostrarles. Y el pago representa la cancelación de la deuda, la confusión cuando un sujeto activo puede convertirse en pasivo, es lo inverso, y tiende a confundir la compensación cuando se puede ser deudor y acreedor a la vez. Y por último, al menos dada, pero no imposible, donde se perdona la deuda de remisión. Conclusión, en este caso la condonación. La extinción de la obligación tributaria es de sumo interés tanto para la administración tributaria como para el contribuyente. Yo, contribuyente especial, sujeto pasivo, honro mis compromisos económicos y de pago con el Estado Nacional, y en este caso la administración tributaria o el sujeto pasivo en la obligación de aplicar la Constitución, de reiterar todos esos tributos en bienes y servicios para la nación. Esto es el deber ser en un Estado serio. Muchas gracias, profesora, y atento ante cualquier observación. Saludos.